típicamente anormal, y síndromes de microdelección o microduplicación y trastornos de la impronta. Esta técnica también tiene mayor porcentaje de detección de alteraciones cromosómicas estructurales que el cariotipo en caso de déficit intelectual de causa desconocida, ya sea un 20 a 25% versus un 9,5%. Y también en el espectro autista, que es de 5 a 10% versus un 1%. Y los resultantes de las variantes de cariotipo en la sospecha de síndromes cromosómicos específicos, por ejemplo, en la trisomía 13, 18, 21, etcétera, ya que no permitiría distinguir entre un arreglo estructural y una alteración numérica. Acá en la figura podemos, se sintetizan las diferentes técnicas para el diagnóstico genético. O sea, justo lo que acabo de explicar. Siguiente, por favor. La resolución y utilidad diagnóstica de las diferentes técnicas diagnósticas en la genética. Tenemos el genoma completo, que va a ser el cariotipo, y el microarreglo, y dentro de eso están los microarreglos, ¿no? Y como vimos, para las técnicas de detección de los locus específicos está la técnica FISH y la técnica MLPA, que es la técnica de amplificación de sondas dependientes de los ligandos múltiples, y la FISH, que es la hibridación in situ con fluorescencia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre los síndromes cromosómicos por anomalía numérica. En los segmentos siguientes nos vamos a referir a los padecimientos más comunes y con su frecuencia, ¿no? Primero vamos a hablar sobre el síndrome de Down, que es la trisomía 21. Esta entidad se origina por la presencia de un cromosoma extra o de un segmento específico del cromosoma 21, y es la forma más frecuente de retraso mental de origen cromosómico, y tiene características fenotípicas y una historia natural distintiva y bien definida. Siguiente, por favor. Según el enfoque Farreras en la trisomía 21, el síndrome de Down, es una alteración cromosómica responsable, fue la primera cromosomopatía descrita y la más frecuente en recién nacidos. El 95% de los síndromes de Down presentan una forma cromosómica 47XX o XY, y más 21, perdón. Y un 4% de los casos de síndrome de Down resulta de una segregación desequilibrada de una translocación parenteral, y aproximadamente el 3% de los síndromes de Down son mosaico con una línea normal. El cromosoma 21 fue el primero en secuenciarse por completo y contiene poco más de 200 genes. Una investigación sobre estos genes ha permitido definir su papel en este síndrome, y la mortalidad del síndrome de Down en el periodo prenatal y neonatal es elevada. El 50% de los fetos con trisomía 21 muere antes de nacer, y el fenotipo de esta cromosomopatía en nacidos vivos se caracteriza por el retraso mental, la oblicuidad superoexterna de las hendiduras palpebrales, epicanto, macroglosia, braquicefalia y pliego simiesco, y cardiopatías congénitas también, por ejemplo, la persistencia del conducto arterioso y defectos en el tabique ventricular principalmente. Ahora, la expectativa de vida depende de la gravedad de las malformaciones asociadas, y después de la segunda década se desarrollan signos de degeneración cerebral que recuerdan la enfermedad como el Alzheimer. Y los varones van a ser estériles. Las mujeres pueden mantener su capacidad reproductora. Y en las personas con síndrome de Down existe mayor riesgo de poder padecer una leucemia aguda. Siguiente, por favor. El fenotipo se caracteriza por retraso en el crecimiento intrauterino, también hipotonía, retraso del desarrollo y déficit intelectual. También microbraquicefalia, fisuras palpebrales dirigidas en sentido superior, epicanto, hipoplasia mediofacial, boca y nariz pequeñas, también pabellones auriculares de longitud disminuida, la piel redundante en la nuca, también braquidactilia, clinodactilia del quinto dedo, también un pliegue palpar único, incremento en el espacio entre el primer y segundo dedo de los pies, también cardiopatías congénitas, atresia duodenal y también otras anomalías morfológicas, como podemos ver en la figura número 4, ¿no? Siguiente, por favor. Va a existir un riesgo aumentado de presentar infecciones también en las vías respiratorias, también hipoacusia conductiva y neurosensorial, también cataratas y otras complicaciones oculares, alteraciones dentales, inestabilidad atlantoaxial, hipotiroidismo congénito,
hipotiroidismo subclínico, también diabetes mellitus en un 10%, la obesidad es considerada inclusive en un 50%, y también hay alteraciones hematológicas, como una leucemia amiloide aguda, van a ser ellos más predisponentes a poder padecerla, ¿no? Principalmente la leucemia linfoblástica aguda, y también tienen trastornos mieloproliferativos transitorios y anemia. En el enfoque Nelson de pediatría, tenemos por acá, según cuándo es el momento de poder realizar estas pruebas. Por ejemplo, en la afección, en una cardiopatía congénita, se tiene que hacer las pruebas al nacer. Y en la edad adulta joven también para valvulopatías adquiridas. Respecto a las afecciones, también podemos tener el estrabismo, cataratas o nistagmos. Esto también se tiene que hacer el cribado al nacer o a los 6 meses por un oftalmólogo pediátrico y comprobar la visión anualmente, ya que las cataratas aparecen en el 15% de los pacientes. También se tiene que hacer pruebas de hipoacusia, esto al nacer o a los 3 meses con potenciales evocados. Y del tronco del encéfalo u autoemisiones acústicas. También se tiene que comprobar la audición cada 6 meses hasta los 3 años. Y si no se visualiza en la membrana timpánica, después anualmente. También el estreñimiento, que esto se tiene que ver al nacer, ya que hay un mayor riesgo de enfermedad de Hirschsprung. También la enfermedad celíaca a los 2 años o si hay síntomas. También en las enfermedades hematológicas, eso tiene que ser al nacer y en la adolescencia, o si aparecen algunos síntomas. También del hipotiroidismo, que las pruebas se tienen que hacer al nacer y repetir a los 6 y 12 meses y también anualmente. El crecimiento y desarrollo, como se sabe, es en cada visita y te tiene que utilizar las curvas de crecimiento para síndrome de Down. También en cuanto a la apnea obstructiva de sueño, se tiene que comenzar al año y en cada visita. También en la atención ginecológica en mujeres adolescentes. Y las infecciones recidivantes, esto en caso aparezcan. También en trastornos psiquiátricos y conductuales. Esto se tiene que ver en cada visita. Siguiente, por favor. Van a existir de 2 a 3% de pacientes con síndrome de Down cuyo cromosoma 21 extra se observa unido al otro, que con frecuencia es un cromosoma 14 o un 15 o 21. Y en estos casos es necesario estudiar a los progenitores para confirmar o descartar el estado del portador e informarles el riesgo de recurrencia en futuros hijos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Edwards, que es la trisomía 18. Es el segundo síndrome más común que afecta el número de autosomas y se debe a la presencia de un cromosoma 18 extra. Según el enfoque de Farreras, esta trisomía 18 o síndrome de Edwards es la segunda trisomía más frecuente y su incidencia en el primer y segundo trimestre de gestación es elevada, además con una elevación también de la mortalidad. Solo los fetos femeninos por lo general llegan al término y tan solo un 10% de las nacidas llega a 3 meses de vida. Los efectos fenotípicos más característicos van a ser bajo peso, tórax en escudo, cardiopatía congénita, anomalías renales, dedos en flexión, hipertonía y pies en mecedora. Los parámetros ecográficos para la sospecha de esta cromosomopatía son muy sugerentes si se detecta higroma nucal o hidrops fetalis en el primer trimestre. Y el resto de los parámetros, a excepción del retraso intrauterino, solo son patentes a partir de la 18 semana de gestación. Y los casos de mosaicismo presentan una mayor tasa de supervivencia e incluso pueden no tener síntomas clínicos acusados si el porcentaje de las células afectadas en los órganos relevantes va a ser bajo. Siguiente, por favor. Como vemos en la figura 21, pues, el síndrome se va a caracterizar por el retraso en el crecimiento uterino, la dolicocefalia, fisuras palpebrales cortas, micrognatia, también pabellones auriculares dismórficos, piel redundante en la nuca, malformaciones mayores, por ejemplo, cardíacas en más del 90%, también riñón en herraduras, sistema nervioso central va a estar afectado. También van a tener síntomas gastrointestinales, ojo y extremidades, y también otras anomalías, como la sobreposición del segundo sobre el tercer dedo y quinto sobre el cuarto. También uñas hipoplásicas, el esternón corto, pie equinovaro y talón prominente. Y también van a tener retraso en el desarrollo psicomotor.
y la tasa media de supervivencia va a ser de 3 a 14 días. Y las causas principales de mortalidad van a ser la muerte súbita, secundaria a apneas centrales, quizás también insuficiencia cardíaca secundaria a la cardiopatía congénita, insuficiencias respiratorias o también la combinación de estos y otros factores. Y a pesar de la alta mortalidad, se debe ofrecer asistencia terapéutica oportuna a estos pacientes, encaminada a mantener el mejor estado de salud posible. Esto con base en la opinión de los padres y también con el comité de ética de cada hospital, ¿no? Y a los progenitores se les debe informar el pronóstico de una forma realista, pero sin dar un panorama desolador, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Patau, que es la trisomía 13. Este es un síndrome multimalformativo, que va a ser grave, originado por la presencia de tres cromosomas. La trisomía 13, o sea, el síndrome de Patau, según el enfoque de Farreras, se observa en una de cada 7.000 o 11.000 nacimientos y se asocia a una alta mortalidad en el segundo y tercer trimestre de gestación, por lo que muchos inclusive no llegan a nacer. Y solo en un 10% de los casos el cromosoma extra procede del padre. Y el 20% de las trisomías 13 resulta en un desequilibrio cromosómico en la segregación de una translocación parenteral. Y el fenotipo se caracteriza por microcefalia, labio leporino y polidactilia. Y también se han detectado pacientes con trisomía parcial. Siguiente, por favor. Las características clínicas comunes van a incluir el labio, paladar hendido, la microftalmia, microcefalia, polidactilia postaxial y malformaciones cardíacas, como conducto arterioso persistente o un defecto septal ventricular. También podemos ver insuficiencia respiratoria, secundaria a apneas centrales y problemas de la vía aérea superior, como vemos en la figura número 6. Y menos del 10% de estos pacientes sobreviven al primer día. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Turner, la monosomía del cromosoma X. Este es un trastorno cromosómico numérico que afecta a los pacientes fenotípicamente femeninos, que muestran un espectro amplio de características que van a incluir talla baja, también la disginesia gonadal, y es el resultado de una pérdida de un cromosoma sexual, ya sea el X o Y, por alteraciones estructurales en cualquiera de ellos. Y los médicos deben considerar el diagnóstico en mujeres con talla baja y pubertad retrasada o ante el conjunto de los siguientes hallazgos que vamos a describir. El enfoque de Farreras indica que este síndrome de Turner tiene una prevalencia de 1 por cada 2.000 mujeres y fue descrito por primera vez en 1938 por Turner como un cuadro caracterizado por talla baja, ya sea 1,35 m a 1,50 m, 1,50 m, perdón. También se encuentra la disgenesia gonadal, la menorrea primaria, también se encuentra cubitus valgus. Y otras manifestaciones clínicas frecuentes son el linfedema en las recién nacidas y también la cortación aórtica o la cortación del cuarto metacarpiano. Por ecografía se pueden evidenciar la presencia de cintillas gonadales y un útero hipoplásico. El desarrollo intelectual de la mayoría de las pacientes es normal y las manifestaciones clínicas son variables debido a que el síndrome engloba alteraciones distintas en el cariotipo. La más típica, que es de 40-60% de los casos, es la monosomía del cromosoma X, o sea, 45X. Y otras alteraciones incluyen la 46X, que es un isocromosoma del brazo largo, que supone una monosomía para el brazo corto y una trisomía para el brazo largo. El 46X del XP, o sea, la delección del brazo corto. El 46X del XQ, que va a ser la delección del brazo largo. Y otras alteraciones estructurales del cromosoma X, como por ejemplo el cromosoma X en anillo. Ese va a ser el 46XRX. Y el 46X y XP, que es un isocromosoma del brazo corto. También translocaciones del cromosoma X a un autosoma o inversiones. Y en casos de cromosoma X en anillo o translocaciones que van a implicar un autosoma, la incidencia de retraso mental o malformaciones congénitas puede ser significativamente mayor. Los mosaicismos son muy frecuentes, tanto que, de hecho, si se sospecha que todos los casos del síndrome de Turner son mosaicos con alguna línea celular, con complemento cromosómico normal y que el cariotipo 45X. Y en línea, esto va a ser básicamente letal.
y mediante la amplificación por PCR de genes localizados en el cromosoma Y con un gen SRY. Incluso esto resulta más fácil y eficaz el estudio de la presencia del mosaico. Estos estudios muestran que el 8% de las mujeres con síndrome de Turner se detecta la presencia de parte del gonosoma Y. Y el interés de su detección rápida es que en 30% de las mismas se va a desarrollar una gonadoblastoma o disgerminoma sobre la gónada displásica, si es que esto no se interviene. Y el síndrome de Turner supone el 3% de las concepciones y el 90% de los abortos subclínicos, un 10% de los abortos espontáneos del primer trimestre y uno de cada 500 recién nacidos vivos. Y en el 70 a 80% de los casos, el cromosoma que se pierde es de origen paterno. Siguiente, por favor. El linfedema de mano y o pies, anomalías cardíacas, principalmente este síndrome va a tener principalmente las malformaciones o las anomalías cardíacas, principalmente en las cavidades izquierdas. También pueden presentar coartación de la aorta, implantación baja de pabellones auriculares, micrognatia, la línea de implantación capilar posterior baja, niveles elevados de hormona folículo estimulante, y también cabus valgus, también displasia ungueal y paladar alto y en arco. También pueden presentar otitis media recurrente y cuarto metacarpiano corto. Siguiente, por favor. Respecto al enfoque de Nelson en pediatría, podemos ver, por ejemplo, en la imagen, las manifestaciones físicas que van a estar asociadas al síndrome de Turner. Por ejemplo, en la primera imagen, superior izquierda, vemos un recién nacido que muestra un Pterygium colli con una línea de implantación de cabello baja y también el pecho protegido con pezones muy extendidos, orejas anormales y micrognatia. En la figura de su costado derecho vemos la línea de implantación del cabello posterior baja, que se puede apreciar mucho más en este niño que es algo mayor, que también tiene inclusive las orejas muy prominentes. En la imagen superior derecha, esta que se ve en vista frontal, van a ser muy evidentes las suaves correas en el cuello y pezones pequeños y ampliamente espaciados, junto con una cicatriz en la línea media de una cirugía cardíaca previa. Y también las orejas son bajas y prominentes, sobresaliendo hacia adelante. Y como vemos en las dos imágenes inferiores, el recién nacido mostrado en A también tiene un linfedema prominente de las manos y de los pies. Por ejemplo, otros signos asociados al síndrome de Turner, acá podemos ver en la imagen, en este cuadro, son la escoliosis, también la dislocación congénita de la cadera, también la condrodisplasia de epífisis radial distal, también el aumento del ángulo de transporte del codo, y también pues, se puede encontrar en estos pacientes discapacidad de aprendizaje en un 70% inclusive, también gonadoblastoma, que tiene mayor riesgo si es que hay material de cromosoma presente, también hipotiroidismo, retraso del desarrollo, incomodidad social, estrabismo, cataratas, pérdida de audición neurosensorial, también enfermedades intestinales inflamatorias y enfermedad celíaca, que esto es de mayor incidencia. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Klinefelter. Este es un trastorno cromosómico originado por la presencia de un cromosoma X extra en un paciente con fenotipo masculino y se caracteriza por testículos pequeños, hipogonadismo, hipogonadismo hipergonadotrófico, Una ginecomastia. pregunta, no sé si Doctor. me escucha. Supongo que el seminario está partido a la mitad en contenidos, ¿no es cierto? Para el otro Sí, doctor. expositor. Porque ya casi estás con todas las anomalías cromosómicas. No, está partido. ¿A la mitad? Sí, sí, sí. Ok. Doctor. Bueno, decía el síndrome de Klinefelter. ¿Se te fue tu imagen? No, doctor, está perdida mi cámara, ¿o no? ¿No? Perdón, doctor, a ver, voy a revisar. Ay, creo que fue por la batería, doctor. Ya lo vi. Listo.
Ya bueno, como decía, del síndrome de Klinefelter. Este es un trastorno cromosómico originado por la presencia de un cromosoma extra en un paciente de fenotipo masculino. Se va a caracterizar por testículos pequeños, hipogonadismo, hipergonadotrófico, también ginecomastia, una talla alta, problemas de aprendizaje e infertilidad. Em, en estos pacientes, los testículos pequeños son básicamente la única característica clínica que consiste en los pacientes 47XXY y tiene un riesgo relativo de 200 veces más de cáncer de mama comparado con hombres sanos en la población general, así como riesgo incrementado de padecer diabetes mellitus, hipotiroidismo y enfermedades autoinmunes, también úlceras venosas y densidad ósea disminuida. Siguiente, por favor. Acá podemos ver las alteraciones cromosómicas. Bueno, estaba en la otra imagen. Siguiente, por favor. Según el enfoque de Farreras, el síndrome de triple X, se presenta en una de cada 1.200 mujeres. Y en la mayoría de los casos, el fenotipo, la pubertad y la fertilidad van a ser normales, aunque alrededor del 15 al 25% va a presentar un retraso mental leve. Generalmente se debe a una ausencia de disyunción materna en la meiosis, en la primera parte de la meiosis. Y se han descrito casos con fórmula 48XXXX y 49XXXXX, con cocientes de inteligencia entre 50 y 70, y cerca del 75% de los casos es fértil, y se esperaría que la mitad de la descendencia estuviese afectada, aunque el porcentaje de hijos sin cromosomopatía es superior al esperado. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el síndrome de doble Y. Este afecta a una de cada 100 varones recién nacidos, esto según el enfoque de Farreras. Y el aspecto fenotípico es normal, y los pacientes son en general altos y pueden presentar problemas de aprendizaje, aunque son más frecuentes los problemas de comportamiento. Y los pacientes se reproducen normalmente, y en estudios de meiosis revelan la formación de un bivalente sexual normal con un solo gonosoma X. Siguiente, por favor. Bueno, compañeros, doctor, vamos a continuar la exposición. En esta parte vamos a hablar de los síndromes cromosómicos por anomalía estructural. Estos los vamos a desarrollar. Entre los principales tenemos el síndrome de Wolff-Hirschhorn, el CRI-Duchad y la microdeleción 22q11.2. En cuanto a la epidemiología, el Wolff-Hirschhorn con uno de cada 20.000 a 50.000 recién nacidos vivos. El CRI-Duchad con una estimada entre 15.000 a 1 en 50.000. Y la de microdelección, que la mayoría reporta una prevalencia de 1 en 4.000 recién nacidos vivos. A la derecha tenemos un ejemplo de la nomenclatura básica de un cariotipo y sus anormalidades, que vamos a necesitarlo mucho porque las anomalías estructurales sí tienen, se podría decir, son bien estructuradas, ¿no? Y dentro de ellas también tenemos las abreviaturas comunes que le vamos a dar estos ejemplos, ¿no? De nomenclaturas. Entre ellos, por ejemplo, los que más comunes vamos a hablar en la exposición son la delección, la inserción, otro que es la translocación, la duplicación y las inversiones también. Por ejemplo, como abajo, ¿no? Están los ejemplos en el caso de las numéricas, ¿no? Las triploidías, o los casos de los mosaicismos o de elecciones que vamos a hablar. Esta es una foto de un ideograma representativo de un cariotipo normal, ¿no? Entonces, un normal simple que muestra todo completo. Y acá hay un cariotipo de una trisomía 21, donde varía la situación numérica, sea el caso. Este es el caso de ya también un mecanismo ocular de producción de algunos reordenamientos. En este caso ya sería una anomalías estructurales con diferencias en las numéricas, ¿no? Bueno, entonces para hablar de este tema tenemos que hablar de términos bien definidos. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué es la delección? Las delecciones en sí consisten en la pérdida de una parte, ¿no? del cromosoma para dar como resultado una monosomía para la parte lesionada. Entonces, una única rotura sin separación da lugar a una delección terminal, cuyo extremo cohesivo sería cubierto por adición de repeticiones teloméricas, ¿no? ya sea por acción de la telomerasa o por translocaciones crípticas. Entonces, cuando se producen dos roturas a un mismo lado del centrómero con posterior unión de los extremos, se origina así una delección intersticial.
y cuando las roturas se producen a ambos lados del centrómero, la posterior unión de los extremos daría lugar a un anillo. Por lo que el término contrario, esto serían las inversiones, por ejemplo. Perdón, esta es parte de la imagen, acá, donde observamos. Y después tenemos las inversiones, ¿no? Que se producen como un resultado de dos roturas en un mismo cromosoma. Acá el fragmento roto gira 180 grados y se reinserta en el cromosoma. Entonces el material que contiene este cromosoma es el mismo que en su forma original, pero con un orden distinto. En el caso de las roturas de cromosomas distintos, pueden producirse reorganizaciones intercromosómicas. Y las alteraciones más comunes son las translocaciones, como dije, ¿no? Consistentes en intercambios de fragmentos generalmente entre cromosomas distintos. Otro término es la impronta genómica. Las personas, como sabemos, heredan dos copias de sus genes, uno de su madre y otra del padre. En general, ambas copias de cada gen están activas o encendidas en la célula. Sin embargo, en algunos casos, solo una de las dos copias está activada normalmente. ¿Y qué copia está activa? Depende del padre, no de origen. Algunos genes normalmente están activos solo cuando se heredan del padre de una persona y otros activos solo cuando se heredan de la madre. Entonces, en los genes sometidos a una impronta genómica, el padre de origen suele estar marcado o estampado en el gen durante la formación de los óvulos y los espermatozoides. Este proceso de estampado se llamará la metilación. Es una reacción química que une moléculas pequeñas llamadas grupo metilo a ciertos segmentos de ADN. Entonces, estas moléculas identificarían qué copia de un gen se heredó de la madre y cuál del padre. Entonces, la adición y la eliminación de grupos metilo se podría utilizar así para controlar la actividad de los genes. Por lo que un solo pequeño porcentaje de todos los genes humanos se someten a la impronta genómica. Entonces los investigadores aún no saben bien por qué algunos genes están impresos y otros no. Entonces sí saben que los genes impresos tienden a agruparse en las mismas regiones de los cromosomas y también se han identificado dos grupos principales de genes, ¿no? Impresos en los humanos, que serán los del brazo corto P del cromosoma 11 y otros en el brazo largo del cromosoma 15, ¿no? Después tenemos la disonía uniparental. La disonía uniparental, esta ocurre cuando una persona recibe dos copias de un cromosoma de un progenitor y ninguna copia del otro. Entonces, la disonía uniparental ocurriría como un evento aleatorio durante la formación de los óvulos y espermatozoides y puede ocurrir en el desarrollo fetal temprano. En muchos casos, sería probable que la disonía uniparental no tenga ningún efecto sobre la salud o en el desarrollo, debido a que la mayoría, como sabemos, que los genes que no están impresos, no importa si una persona hereda ambas copias de un progenitor, ¿no? En lugar de una copia de cada uno. Sin embargo, existen casos donde sí importa el gen que se hereda de la madre o del padre. Una persona, por ejemplo, con una disonía uniparental puede carecer de copias activas de genes esenciales que se someten a una impronta genética, como te dije, y esta pérdida de la función genética podría provocar un retraso en el desarrollo, una discapacidad intelectual y hasta problemas de salud. Entonces, varios otros trastornos genéticos pueden resultar así de la disonía uniparental o de una alteración de la impronta genética normal, por lo que las afecciones más conocidas incluyen el síndrome de Prader-Willi, que es caracterizado por alimentación descontrolada y obesidad, y hasta el síndrome de Angelman, que causa una discapacidad intelectual y problemas del habla. Ambos trastornos pueden ser causados por la disonía uniparental y hasta otros errores de la impronta que podrían involucrar genes del brazo del cromosoma 15 en estos dos casos. Después tenemos la diferencia entre lo que es la translocación y el mosaicismo. La translocación vendría a ser el resultado de roturas y reorganizaciones de segmentos cromosómicos entre cromosomas y son anomalías estructurales más frecuentes entre los individuos vivos, de 1 a 1000. Entonces, los portadores de una translocación equilibrada presentan habitualmente un fenotipo normal, como al momento lo dijo, excepto en los casos en los que alguno de los puntos de la rotura cromosómica afectaría a la expresión de algún gen relevante, lo que, según se estima, sucedería aproximadamente un 6% de los casos. Por lo que cuando se analiza por técnicas hace un momento de microarreglos o microarrays de hibridación genómica comparada de alta resolución, el 30 al 40% de estos podrían representar algún desequilibrio, una delección o una inserción en este punto de rotura. En cualquiera de estos casos, la translocación equilibrada puede dar problemas en la descendencia como un resultado del desequilibrio cromosómico derivado de una segregación anormal en la meiosis, en este caso. Por lo que según el segmento translocado, el riesgo variaría y se podría observar la descendencia en una proporción variable de hijos fenotípicamente normales, que serían los portadores o no de la translocación,
como también abortos mortinatos, hasta hijos con malformaciones. En diferencia de esto, el término mosaicismo es utilizado para describir la presencia de un tipo de célula de una persona. Esto representado en el siguiente ejemplo. Una persona puede tener algunas de las células de su cuerpo con 46 cromosomas, mientras que otras células de su cuerpo pueden tener 47 cromosomas. Un ejemplo es el síndrome de Down, ¿no? Con una alteración cromosómica en mosaico. Aproximadamente el 95% de las personas con síndrome de Down tienen trisomía 21 generalizada, es decir, un cromosoma 21 adicional en cada célula de su cuerpo. Y entre un 3 a 4% de las personas con síndrome de Down también tienen el síndrome de Down, pero por translocación. Esto significaría que el cromosoma 21 adicional o parte de él estaría adosado a otro cromosoma. Entonces, este 1 a 2% restante de personas tienen una alteración cromosómica en mosaico. Por consiguiente, se deduciría que tienen por lo menos dos tipos de células en su cuerpo, algunas con el número normal de cromosomas, un total de 46, y otras con un cromosoma 21 adicional, ¿no? Un total de 27. Por lo que en raras oportunidades una persona puede tener más de dos tipos de líneas celulares, por lo que el mosaicismo generalmente se describe por porcentajes. Como un ejemplo podría ser cuando nace un bebé, ¿no? Con síndrome de Down, el médico le toma una muestra y realiza el estudio cromosómico y se analizan en esta 20 células diferentes, ¿no? Si 5 de estas 20 células son normales y los 15 tienen un cromosoma 21 adicional, se determina que el bebé tiene un síndrome de Down con alteración cromosómica de mosaico, porque el porcentaje de células con un cromosoma adicional es 15 sobre un total de 20, y se establecerá que el bebé tiene un nivel de mosaicismo, por ejemplo, del 75% en este caso. Y también estos porcentajes pueden variar en distintas partes del cuerpo, y el porcentaje de las células trisómicas en el músculo puede ser distinto, ¿no? Del porcentaje registrado en el cerebro o hasta en el sangre o en la piel. En algún momento también posterior a la fertilización se puede producir un error en la mitosis, y es decir, una célula tal vez no se divide exactamente en dos mitades en el caso. Entonces, como consecuencia de ello, algunas células pueden tener un número normal, 40, o 46 cromosomas, mientras que otras pueden tener un 21 adicional o 47 cromosomas. Acá tenemos una muestra de un cariotipo molecular con un microarray que detecta, por ejemplo, las alteraciones en mosaico. En el array del SNP aporta información, ¿no? De dosis total de hibridación, que son los puntos negros cuantificados como una relación de LR, valores normales alrededor de cero. Y ya, bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. Hablando del síndrome Wolff-Hirschsprung, este es un síndrome con amplio espectro clínico, cuya causa es una delección distal del brazo corto del cromosoma 4, que abarca la región crítica 4p16.3 y se caracteriza y considera como un síndrome de genes contiguos. El 75% de estos nace a término y el 81% tiene un peso bajo, ¿no? Para la edad gestacional, dificultad para la alimentación y deficiencia en el crecimiento. Y todos presentan una apariencia craneofacial en forma de casco de guerrero griego. Y también se han descrito entre ellos anomalías oculares, cardiopatías en un 50%, malformaciones genitourinarias, defectos musculoesqueléticos, déficits auditivos, alteraciones dentales y hasta crisis convulsivas de inicio previo a los 3 años, ¿no? Y defectos estructurales del sistema nervioso en un 80%, los que en general representarían un retraso global del desarrollo. En la imagen tenemos ahí un paciente, ¿no? Un ejemplo de lo que había descrito. Después tenemos el síndrome de Cri-du-Chat, que se origina por la eliminación de un segmento del brazo corto del cromosoma 5, en el que el tamaño de la delección puede abarcar la totalidad del brazo corto o solo la región crítica, ¿no? El llanto parecido a un maullido de gato se debe probablemente a las anomalías laringias en esta patología, en este síndrome, pequeño estrecha por esa forma, ¿no? Forma de diamante, y la epiglottis pequeña, hipotónica, así como alteraciones neurológicas estructurales y funcionales. Estos pacientes nacen con peso bajo, microcefalia, una cara redonda, un puente nasal largo, hipertelorismo, epicanto y hasta fisuras palpebrales dirigidas en sentido inferior. También comisuras labiales, micrognatia y hasta un llanto típico en 96% de los casos. Después tenemos el síndrome de microdelección 22 Q11.2, que es la delección más frecuente en el humano y tiene un amplio aspecto clínico. Este síndrome es un término general que describe varios fenotipos, por ejemplo, el síndrome de York, el síndrome velocarpofacial, etc. Pero en general los abarca ellos, ¿no? Entonces los individuos afectuados, en este caso, presentan dismorfas faciales, entre ellas una cara alargada, una hipoplasia malar, hipertelorismo, fisuras palpebrales cortas, un puente nasal amplio, base de la nariz amplia, punta nasal bulbosa y hasta una boca pequeña.
También se han descrito efectos cardíacos, insuficiencias velofaringias, hipoplasia de timo, inmunodeficiencia, hipoplasia de paratiroides. Y esto es un retraso en el desarrollo psicomotor, entre las más representativas. Tenemos también el síndrome de monosomía 1p36, que es una anomalía cromosómica por rasgos difórmicos faciales distintivos, una hipotonía y es un retraso en el desarrollo, con una discapacidad intelectual disminuida, convulsiones, defectos cardíacos, y clínicamente esta se caracteriza por un retraso mental, una talla baja, facie característica con una frente prominente, ojos hundidos, hipoplasia mediofacial y esta braquiocefalia, hipotonía y cardiopatía. Y se da un 80% de sordera en todos los casos. Y algo importante es de que en esta se ve una elevada incidencia de algunos tipos de cáncer, ¿no? Porque en esta región se localizan varios genes supresores de tumores. Después está el de Phelan-McDermid, que es la monosomía 22q13.3. En esta se observan generalmente, esta es la más apegada a lo que es el autismo, ¿no? Y esto hace pensar que conocerlo nos permitiría no solo diagnosticar a los pacientes que lo tienen, sino también comprender estos mecanismos en el autismo de por sí. Entonces, el trozo que falta puede ser más o menos grande, pero para que pueda hacerse el diagnóstico, en todos los casos debe afectar el denominado gen SHANK3, que permite la síntesis de una proteína muy importante para el crecimiento de las dendritas neuronales. Estas terminaciones que reciben la información de otras neuronas. Y además sirven de andamio, ¿no? Para las conexiones entre neuronas, sinapsis que sean estables. Es decir, así es fundamental para la comunicación entre neuronas y por lo tanto la formación de circuitos cerebrales. Por lo que esta pérdida de este gen afectaría igual a niños y niñas, y por lo que todos nacerían con un tono muscular bajo, hipotonía, y después presentarían hasta un retraso que puede afectar a todas las áreas del neurodesarrollo en general, ¿no? O solo al lenguaje, que incluso pueden no aparecer nunca, sea el caso. Y la mayoría tienen rasgos físicos comunes, pero suelen pasar desapercibidos por ser poco llamativos. Hay una imagen de las pautas, ¿no? Para tratar de diagnosticar este síndrome, como dije, ya que es un poco con rasgos físicos comunes que podrían pasar desapercibidos. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, que son las microdelecciones bien especiales, vamos a hablar de las nuevas técnicas moleculares. Ya sabemos que el cariotipo es la más antigua y es todavía la técnica más utilizada, ¿no? en la mayoría de los laboratorios citogenéticos para la detección de las anomalías macromosómicas. Entonces, el desarrollo de nuevas técnicas es muy importante. Por ejemplo, tenemos la QFC-PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa fluorescente cuantitativa, en la MLPA, en amplificación. La que estamos observando acá es la reacción en cadena de polimerasa, en la imagen. La siguiente es la MLPA, la amplificación y ligación múltiple de sondas. La siguiente es la FISH, que es la hibridación in situ con marcado fluorescente. Después tenemos el cariotipo por microarray, por hibridación genómica comparada. Y por último, los micromatices o microarrays de CGH, ¿no? Que es una comparación mucho más específica. Por lo que se han revelado como métodos rápidos, ¿no? Y eficaces para detección de variaciones en el número de copias de genoma humano. Esto es importante porque estas son las indicaciones del estudio cromosómico. Por ejemplo, a la preimplantación, como indicación sería riesgo de anomalías cromosómicas en el feto. La técnica más adecuada sería la FISH. Y la prenatal, por ejemplo, en anomalías cromosómicas del feto con edad materno avanzada, embarazo anterior con anomalías cromosómicas, antecedentes familiares, donde se podría indicar un cariotipo molecular, un KFSR, un cariotipo. Y en la postnatales, por ejemplo, las discapacidades intelectuales o retraso del crecimiento o hipogonadismo, donde, bueno, las técnicas difieren desde un cariotipo hasta una FISH hasta técnicas de alta resolución, ¿no? Aquí están los métodos de estudio convencionales, ¿no? La muestra, el cariotipo convencional, el molecular, el KFS por fluorescencia y el MLPA. Acá tenemos las diferencias entre ellas. Y también abajo, en la tabla 147.4, algunos síndromes con genes continuos que pueden ser reconocidos clínicamente sin necesidad de esto, ¿no? Por ejemplo, el Wilms, el tumor de Wilms, anhidrida, el Langer-Gio, el Miller-Diecker, el Potocki-Schaeffer, entre otros que tienen manifestaciones clínicas visuales, ¿no? Y que nos pueden guiar a ese tipo de enfermedad. Bueno, esto es para esto hablaba de las nuevas técnicas, porque estas nuevas técnicas nos van a ayudar en estos síndromes recurrentes de microdelección y microduplicación, que ya son mucho más difíciles de encontrar, ¿no?
Entre ellos, el SOTOS, como observamos, ¿no? El síndrome descrito, he subrayado los más conocidos, ¿no? Que son el SOTOS, el Willis-Beren, el Prader-Willi, el Angelman, las neuropatías hereditarias, Charcot, Smith-Magendis, Potocki-Lupski, neurofibromatosis, el de York y hasta el MGP2 duplicado, ¿no? Ya, el síndrome de Sotos sería un síndrome de sobrecrecimiento más frecuente, junto con el Wiedemann y el Marfan, aunque es una enfermedad muy rara, ¿no? En la clínica, vamos a hablar de la clínica, la apariencia es un criterio diagnóstico en este caso, ¿no? Y es bien definida la macrocefálica, un rostro largo y estrecho y un mentón prominente, ¿no? Otras características serían estatura y perímetro cefálico alto, y la edad ósea avanzada y una erupción dentaria precoz. En este, el gen causante sería el síndrome del gen NCD1, que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 5. Después tenemos el Williams-Beuren, que este es un síndrome de elección de genes continuos causado por la pérdida del material genético de la región Q1123 del brazo largo del cromosoma 7. A la clínica, desde un punto de vista clínico, se caracterizará por unos rasgos faciales, como una frente amplia, una nariz corta, punta estrecha, y generalmente no son de todo lo evidentes hasta que tienen los 3 años de vida, ¿no? En estos también son comunes las manifestaciones neurológicas, como un retraso en el desarrollo de las habilidades motoras y hasta un retraso mental ligero moderado. Entonces tenemos el de Prader-Willi, que es genético, poco común, que provoca una disminución de la fuerza muscular, bajos niveles de hormonas sexuales y una sensación constante de hambre, ¿no? Por lo que la parte del cerebro que controla esta saciedad no funciona y por lo que comerían de manera excesiva causando obesidad. En estos casos, estos bebés suelen tener tejidos flojos con poca fuerza muscular y tienen dificultades para mamar. Entonces los niños pueden tener testículos no descendidos y más adelante podrían aparecer otros signos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la baja estatura, habilidades motoras deficientes, un aumento de peso, órganos sexuales poco desarrollados y hasta una discapacidad mental leve y discapacidades en el aprendizaje. De Angelman, que causa problemas con la forma, cómo se desarrolla el cerebro y el cuerpo de un niño. Este está presente desde el nacimiento, es congénito y sin embargo a menudo no se diagnostica hasta los 6 o 12 meses de edad. Esto cuando ya se nota por primera vez los problemas del desarrollo en la mayoría de los casos. Esta afección involucra el gen V3A y ocurre en frecuencia porque es transmitido por la madre y no funciona como debería en el caso. En algunos casos puede ser causado cuando 2 copias de V3A provienen del padre y ninguna de la madre. Esto significaría que ninguno de los 2 genes estaría activo porque ambos provienen del padre. Tenemos las neuropatías hereditarias, entre ellas 3 tipos comunes. Entre ellas motoras y sensitivas, que todos comienzan en la infancia, algunos tipos menos frecuentes comienzan en el nacimiento y conducen a una mayor discapacidad. Entre ellos tenemos los CMT1 y el CMT2, que son variedades de la enfermedad del Charcot-Marie-Tooth y también llamada atrofia muscular peronea, que son los más frecuentes en este caso, que son en sí trastornos autosómicos dominantes, pero pueden ser recesivos o estar ligados al cromosoma X. En el 1 se da un resultado de una duplicación del gen de la proteína 22, localizada en el brazo del cromosoma 17, que representaría el 70 al 80% de estos casos. Y después la 3, que es conocida como Dejerin-Sotas, que es una neuropatía hipomielizante congénita rara, ¿no? Que puede ser autosómica dominante. Estas son unas imágenes de este tipo. Después tenemos, como hace un momento dije, el síndrome de Charcot-Marie-Tooth, ¿no? Que comprende un grupo de heterogéneas neuropatías que afectarían los sistemas nerviosos periféricos, hereditarios y no inflamatorios. También se le puede llamar atrofia muscular peroneal, ¿no? Neuropatía motora o sensorial hereditaria. En este caso, la presentación varía según las distintas familias, pero los individuos en general tienden a mostrar una sintomología similar a los de una familia, ¿no? Por lo general, se da un comienzo gradual con una progresión lenta, una deformidad del pie que produce un arco alto cabo, como observamos, y dedos en martillo, una atrofia de las piernas que origina un aspecto de pata de cigüeña, agrandamiento de los nervios y hasta pérdida sensorial u otros signos neurológicos. Acá se está alterado determinados genes como el PMP22 en el 80 de los casos. Después tenemos el síndrome de Smith-Magenis, que es una enfermedad que afecta a muchos órganos y sistemas del cuerpo. Entre ellas las características incluyen discapacidades intelectuales leves a moderadas, retraso en el habla, rasgos faciales distintivos, ¿no? Trastorno del sueño y problemas de conducta. En la mayoría estos se deben a una delección del material genético en una región específica del cromosoma 17. Entre las características faciales de estas personas, de este tipo de pacientes,
se da el rostro distintivo, ¿no? Un rostro alargado y aplanado en el medio de la cara y un puente de la nariz, unos ojos hundidos y mejillas salientes y mandíbula prominente, labios inclinados para abajo con un labio superior encorvado y anomalías en los dientes. Después tenemos el síndrome de Pokrzywski, que es una enfermedad descubierta recientemente, que está vinculada a la duplicación cromosoma 17p11.2, que generalmente causa una serie de problemas como retraso del desarrollo, problemas del habla, dificultades de alimentación, apnea de sueño. También está relacionada al autismo, hiperactividad y bajo tono muscular. Genéticamente hablando, es conocido como duplicación del síndrome 17p11.2 en el cromosoma 17. Y bueno, la probabilidad es una de cada 20.000 niños y las pruebas a realizar para detectarlos son FISH, microarray y WEST. Después tenemos la neurofibromatosis hereditaria, que en sí son varios trastornos que tienen manifestaciones clínicas que se solapan una a otra, pero se sabe que tienen causas genéticas distintas. Entre ellos, se sabe que estos causan varios tipos de tumores benignos o malignos que afectarían nervios centrales o periféricos, y a menudo causan máculas pigmentadas en la piel, ¿no? Y a veces otras manifestaciones. Por lo que el diagnóstico es clínico, no existe un tratamiento específico, pero los tumores benignos se pueden extirpar quirúrgicamente y los malignos, que son menos comunes, pueden ser tratados por radioterapia o quimioterapia. Observamos la imagen, las manchas café con leche en el 100% a los 2 años. Y entre los tipos tenemos tipo 1, que es frecuente, ocurre de 2.500 a 3.000 personas, con manifestaciones neurológicas cutáneas y a veces óseas. La tipo 2, 10% de los casos, con neuromas acústicos bilaterales congénitos, los schwannomas vestibulares. Y por último, la schwannomatosis, que es poco común, que se clasifica como un tercer tipo, ¿no? Un 15% de los casos es familiar y estaría relacionado con una mutación germinal en el gen SMARCB1. Después tenemos el de York, que en sus causas, en la mayoría, esto se da una delección de una región crítica de la 3 megabase en el brazo largo del cromosoma 22, aunque el tamaño de la delección puede ser menor, y el 90% de estos casos se origina de nuevo con un riesgo de recurrencia del 50%. En este caso, el fenotipo es variable, puede oscilar de leve a grave, dependiendo de los genes deleccionados, sea el caso, ¿no? Entonces, los defectos, en este caso, cardíacos, congénitos y anomalías en el paladar, están presentes en un 70% de los casos. Y por último tenemos el síndrome de duplicación de MECP2, que es una enfermedad genética que ocurre casi solamente en los varones y se caracteriza por discapacidad intelectual de moderada a grave, con bajo tono muscular, una hipotonía, hitos motores retrasados, es decir, retraso para sentarse o gatear cuando comparado, ¿no?, con niños de la misma edad, infecciones recurrentes, incapacidad para hablar, convulsiones y hasta músculos rígidos con reflejos aumentados de la espasticidad. Síndrome de MEC2 ocurre cuando hay una copia adicional, una duplicación del gen MECP2 en cada célula del cuerpo. En general, esto es causado por una duplicación, ¿no?, del material genético localizado en el brazo largo Q del cromosoma X, por lo que la herencia es ligada al cromosoma X, y el tratamiento se basaría en los signos y síntomas presentes en cada persona y podría incluir hasta una terapia física y un comportamiento del habla y medicación. Tenemos un video, doctor. A los 3 años le diagnosticaron a Aitor el síndrome de duplicación MECP2. Desde ese día supimos que siempre nos necesitaría a su lado. Para comer, para vestirse, para caminar, Para salir. para jugar. Supimos que nunca aprendería a hablar, ni a leer, ni a escribir. Jamás se valdría por sí mismo. Ahora mismo tiene 5 años y la enfermedad sigue avanzando. El síndrome de duplicación de MECP2 afecta principalmente a niños, aunque también a niñas. Normalmente es hereditario y las madres portadoras no presentan síntomas. Es una enfermedad muy rara. Solo hay 24 casos diagnosticados en España. Los pacientes con duplicación del gen MECP2 presentan una discapacidad intelectual considerada como severa. Pueden tener también problemas de movilidad debido a contracturas en extremidades inferiores, en las piernas, y tienen un riesgo incrementado de hacer infecciones de repetición respiratorias y crisis epilépticas con respecto a la población general. El diagnóstico molecular nos ayuda a detectar las duplicaciones de este síndrome.
y a relacionar la dosis de proteína MECP2 de cada paciente con la gravedad de su caso. Pero todavía nos queda mucho por descubrir. Es necesario estudiar cómo funciona el gen MECP2 para poder entender qué alteraciones produce a nivel molecular y poder desarrollar un tratamiento utilizando medicamentos eficaces. Esto lo podemos hacer usando modelos animales y celulares. Y bueno, por último, las conclusiones de toda la exposición. Entonces, para saber, las cromosopatías, como sabemos, son causa frecuente del nacimiento de productos con múltiples anomalías morfológicas del desarrollo que requerirían una atención pediátrica oportuna, pero también la participación de todo el grupo de médicos, ¿no?, de primer contacto y especialistas de nuestro sistema de salud. Por lo que, en caso de sospechar alguna entidad sindromática originada por una alteración cromosómica tanto en número como en estructura, los pacientes tienen que ser enviados al médico especialista, ¿no?, en este caso un genetista, para la evaluación clínica, la identificación de las herramientas diagnósticas más útiles, la coordinación del abordaje y seguimiento del paciente, como también el asesoramiento genético integral en los padres y el paciente, solo cuando este último sea posible. Por lo que no existen datos de precisión en cuanto a la frecuencia de alteraciones cromosómicas en el Perú, pero es probable que por múltiples factores como la falta de herencia y tecnología sean los indicados, ¿no?, para el diagnóstico. Dichas alteraciones se encuentran en general subdiagnosticadas y en algunas ocasiones con un seguimiento inadecuado de las complicaciones. Por lo que hay que tener presente estas anomalías cromosómicas y su abordaje diagnóstico serían primordiales, ¿no?, el interés para todos los médicos y en particular para los médicos pediatras, puesto que en sus manos estaría mejor la atención multidisciplinaria para brindar al paciente y a su familia mejor calidad de vida, pensando en que muchos sobreviven más allá de la etapa infantil. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, por favor. Chicos, ¿alguna duda para sus compañeros? ¿Un comentario, alguna consulta? Última oportunidad, última clase. A ver, mientras se preparan para hacer alguna pregunta. Me hubiera gustado que amplíen más en lo más común, ¿no es cierto? Y no en las cosas de repente que, sí, de repente nunca lo van a ver. Por eso preguntaba si estaba bien distribuido el tema. De lejos, lo que más van a ver ustedes, pues el síndrome de Down, ¿no es cierto? Pero estamos más o menos uno en cada 700 recién nacidos. O sea, en Cusco nacen uno entre 30 y 40 síndrome de Down por año dentro de estos. Y esto se va acumulando con los niños que ustedes vean de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años. O sea, siempre van a tener contacto con estos niños. Y quizás por ahí hubieran desarrollado un poco más el tema en cuanto no solamente a cómo reconocerlo, que me hubiera gustado hacer más énfasis ahí, sino cómo vamos a tratar, cómo vamos a manejar estos niños, ¿no?, en cuanto a ellos mismos y al entorno familiar, al social. El otro es el genético. ¿Qué harían, por ejemplo, si una mamá llega con su hijo con síndrome de Down, que ya tiene un par de años, y les pregunta si puede tener otro hijo sin que le salga un síndrome de Down? ¿Qué diría? ¿Qué le diría? Doctor, que es muy probable de que tenga recurrencia en otro hijo, porque es genéticamente predispuesto, ¿no?
pero eso depende del... La probabilidad en realidad es baja, pero depende mucho del estudio genético. O sea, a eso voy. Como primer nivel de atención, ¿ustedes qué recomendarían a esa familia o esa mamá o esos padres que quieren tener otro hijo, ¿no? Estudio Un buen genético. porcentaje del síndrome de Down, ojo que la mayoría del síndrome de Down ocurre por trisomía, ¿sí? Pero hay unos cuantos que es por translocación, y la translocación puede ser fenotípicamente normal o puede ser fenotípicamente síndrome de Down. Entonces, una de las cosas más importantes cuando hay estas anomalías cromosómicas es el consejo genético, ¿no? Que hace poco lo tenemos en Cusco. Antes, pues, no teníamos un genetista, pero para que tengan conocimiento, ya tenemos un genetista en Cusco, ¿no? Trabaja en el hospital, hay un consultorio de genética en el Hospital Regional de Cusco. Así que la idea es derivarlos ahí, ¿no? Y en una síndrome de Down, que es lo más frecuente, ustedes me han dicho, ¿qué puede haber? ¿Qué tipos de síndrome de Down pueden haber? No les escucho. Creo que estás hablando, Noelia, pero no te escuchamos. Y no sé si me escuchas. Ok, me parece que no ¿Se me me escucha? escucha ninguno de los dos. Doctor, ¿se me escucha? Ahora sí. Ya, doctor. Bueno, el 95% generalmente, doctor, presenta una fórmula cromosómica de 47XX o XY. O sea, la mayoría va a ser 47XX o XY. Hay también en cuanto a la... Estamos hablando del síndrome de Down. Es que se te va el audio, parece. A ver, Kevin. No quiero que me pongan las diapositivas. Saquen las diapositivas. No quiero que me explique una diapositiva. Una recomendación para todos, cuando ustedes me presenten o presenten en algún momento una presentación en Power, y eso se los dije al comienzo del curso para que sepan hacer un Power. En un Power no debe haber más de 15 líneas, más de 7, 8 líneas, ni más de 15 palabras por línea, ¿no? Porque si no, va a pasar lo que ha pasado, que es una lectura de todas las diapositivas. Entonces, y lo que yo quiero siempre es entendimiento, ¿no? Muy bien, en todo caso, hablemos del síndrome de Down, que puede ser por trisomía, la falta de lesión, o puede ser por translocación, o puede ser por mosaicismo, ¿sí? Entonces, por trisomía, sencillamente, hay un cromosoma más en el par 21, y eso es sencillo, y eso da determinado tipo de características, ¿no? No solamente de tipo estructural en el niño, sino también en el aspecto cognitivo, que es de repente lo que más caracteriza un síndrome de Down, ¿no? Porque no importaría que tenga algunas alteraciones de tipo físicas, de tipo fenotípicas, pero si el desarrollo cerebral estaría normal, ¿no es cierto? Pero lo que preocupa siempre es el desarrollo cerebral. Y siempre se han preguntado, doctor, pero me dicen que hay síndrome de Down leve, ¿no? Hay síndrome de Down severo. O sea,
La gente siempre a ustedes les va a preguntar eso. Y no hay manera de saberlo, a no ser que tengan ya mucha experiencia en el manejo de estos niños, si es que no se hace un cariotipo para determinar si hay una translocación, que significa que hay un cambio de material genético con algunos otros cromosomas. El más común es el 14, pero ojo, puede ser con el cromosoma 13, puede ser con el 15 y también con el 22. El más frecuente es con el brazo largo, el cromosoma 14. Y eso les da características muy similares a lo que es un síndrome de Down. Puede haber algunas variaciones, ahí de repente no tienen los 21, que yo siempre digo, son 21 signos, algunos groseros, algunos muy leves, algunos inaparentes, que puede haber en un síndrome de Down, y esto puede variar un poco, puede variar el desarrollo cognitivo dependiendo del tipo de síndrome de Down, en las cuales lo ponemos como síndrome, no como trisomía, es trisomía, translocación, también es translocación y mosaicismo. No todo lo agarramos como síndrome de Down. Pero el desarrollo cognitivo también depende mucho del entorno familiar, ¿no? Y ahí lo más importante que quería que haga un poco más sobre eso. Entonces, la translocación es ese intercambio que da más o menos características similares a lo que es la trisomía. Y después tenemos el mosaicismo, ¿no? El mosaicismo puede ocurrir en varios momentos, ¿no? Generalmente el mosaicismo ocurre precozmente después de la fecundación. Muchos me preguntan, dicen, ¿pero qué significa mosaico? ¿Y qué tanto? ¿Por qué se produce el mosaicismo? El mosaico es que tenga algunas células normales, quiere decir 46 cromosomas, y hay otras células que tienen 47 cromosomas, o sea, son trisómicas. Pero este porcentaje no es mitad-mitad, o sea, no es un mosaico como en un piso, ¿no? Este porcentaje varía, y varía incluso entre sistemas. Lo usual es más o menos 75% que tengan 27 cromosomas y el resto, 25%, que tengan cromosomas normales. Eso es lo usual, un aproximado. Pero varía. Si se hace estudios, por ejemplo, en el corazón o en los músculos, no es igual que un estudio o que la distribución del mosaico en el cerebro o en el encéfalo, ¿no? Puede variar. Y el origen está en la etapa meiótica o en la mitótica, ¿no? Hay dos momentos precoces en la fecundación. Después de la fecundación, en la meiosis, ¿no? Se va dividiendo y se va dividiendo, se va en las diferentes etapas y de repente pierde. O sea, todos empiezan con 47 cromosomas y en el camino desde las primeras divisiones, algunas células pierden el cromosoma adicional en el par 21. ¿Me entienden cómo es diferente, no? En la meiosis, todos están con 47 cromosomas y en el camino de las primeras divisiones meióticas se va perdiendo un cromosoma, algunas células. Por eso hay ese porcentaje de 75-25, ¿no? 75 trisómicas, 25 normales. Pero también hay otro origen mitótico, en la mitosis, en las cuales es al revés. Todas las células son normales. Y en el proceso mitótico, que se va dividiendo, algunas células no se separan en el par 21.
Otras se separan y otras no se separan. Entonces tenemos las dos formas en las cuales pues, se puede producir un mosaico. Pero en todas hay una diferencia. Los cuadros de estos son un poquito más leves, ¿no? A veces imperceptibles e incluso fenotípicamente puede que no tengan el fenotipo Down, ¿no? Entonces, sí, esos son los que podrían tener hijos y esa es la parte genética, ¿no? En las cuales sí, pues puede tener otro niño, ¿no? Con síndrome de Down. La probabilidad de tener otro hijo con síndrome de Down, la recomendación sería que vaya a un genetista, que se haga un cariotipo, ¿no? Y la otra parte importante que siempre hay que conversar con la mamá. Al comienzo es difícil, ¿no? Ponte por ahí, atienden ustedes un niño y le sale con alguna alteración cromosomal. Y a veces les va a ser difícil qué tipo de alteración tiene. Sencillamente, a veces llama la atención la cara. Por eso a veces no nos atrevemos todavía a calificarlo. Le decimos fenotipo. Ah, tiene fenotipo Down, pero no sabemos en qué cariotipo. O a veces también podemos descartar síndrome cromosomial, porque sí, no se parece a Down, no se parece a un síndrome de Edward o de Patao, pero tiene algo en la cara que no me parece, ¿no? Y él es descarta un síndrome cromosomal que está dentro de un síndrome genético con varias patologías, con varias malformaciones, ¿no? El síndrome de Down mismo se asocia con muchas malformaciones, ¿no? Las más comunes son a nivel cardíaco y a nivel gastrointestinal. A ver, chicos, si tienen alguna pregunta ya. Les desperté la curiosidad, ¿no? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Maricielo, dime. Doctor, yo tenía una duda referente al síndrome de Klinefelter. Los niños que presentan este síndrome, ¿también su coeficiente intelectual está afectado en ellos? A ver, ¿quién quiere contestarles? ¿Me escuchan, chicos? Chicos, ¿me escuchan? ¿Escucharon la pregunta? Doctor, sí. Bueno, Klinefelter básicamente... teclear para poder conversar, sí. Chicos, si no, no va a ser fluida la comunicación. Doctor, sí, sí presentan problemas del aprendizaje, también infertilidad y bueno, lo principal es testículos pequeños, ¿no? Sí, Maricielo, hay alteraciones. Casi la mayoría de alteraciones cromosomiales tienen alteraciones a nivel cognitivo. Esa es la mayor parte de todos, pues cursan con eso, ¿no? Han escuchado de los síndromes que presentó Kevin, que los estructurales que tienen también problemas de ese tipo, ¿no? E incluso hay uno, que no sé si lo han dicho, hay un síndrome X frágil. El X frágil era famoso en España, ¿no? También de tipo genético. X frágil significa que está ligado al cromosoma X, ¿no? Al cromosoma sexual. Y cuando está ligado a cromosomas es igual a la de esas lesiones que tienen alteraciones de tipo hereditario en relación al sexo. ¿Qué quiere decir? Que es transmitido por la mamá, ¿no? Pero lo padecen los varones. O sea, si una mamá, por ejemplo, tiene hijos e hijas, el hijo varón es el que va a sufrir, y la hija mujer es la que va a tener y va a seguir heredando ese es como portador de
X frágil, ¿no? Y el X frágil era fácilmente reconocible porque eran productos o ya niños cuando desarrollaban que eran con orejas grandes, ¿no? Retraso mental y testículos grandes, o sea, macroorquídea, ¿no? Y de ahí los españoles pues tenían también un insulto, ¿no? Es como cuando decimos cretino, ¿no? El cretino es un hipotiroideo que tiene retardo mental, ¿no? Igual estos niños, pues, que eran con testículos grandes, eran con retardo mental. Con mayor razón les decían ahí el insulto directamente español de decir huevón o retraso mental, ¿no? Algo que con los años pues se ha ido utilizando siempre como para determinar algún que eres sonso o con déficit mental, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe. Doctor, disculpe. Sí, pero no se te escucha, a ver. Muy débil, a ver si arreglas tu audio. Ahora, doctor. Ya, ahora a ver. Doctor, ¿y existen algunas sustancias o factores ambientales o externos que pueden afectar, por ejemplo, a una pareja que tenga una predisposición al mosaicismo y que haga que haya más probabilidades de que el siguiente bebé nazca con síndrome de Down? ¿Alguien quiere responder? A ver, Iván. Sí podría ser, doctor. Por ejemplo, el caso de las radiaciones ionizantes, ¿no? Por ejemplo, también evitar eso, por eso en la mayoría de los casos, como sabemos, estos elementos Doctor, externos ¿no se pueden habla? formar parte. O sea, la pregunta es si hay factores ambientales, y eso hemos hablado en la clase anterior. Factores ambientales significan físicos, como las radiaciones, químicos, como medicamentos y drogas, o biológicos, como infecciones congénitas, que pueden alterar el material genético y producir síndrome de Down. Doctor, también se habla de que, por ejemplo, el alcohol, el tabaco podría estar, medicamentos psicoactivos también podría estar, considerado como factores, pues se podría decir ambientales, ¿no? Factores externos que podrían causar alguna anomalía cromosómica. Como síndrome de Down. Sí, doctor. Creo que esto no está del todo estudiado, pero sí se habla de que pueden ser factores predisponentes. A ver, hay otros aspectos genéticos que sí pueden producirse por factores ambientales, ¿sí? Y a partir de ahí, transformarse en genéticos. ¿Sí? Hay factores físicos, químicos, que pueden alterar o pueden variar las bases a nivel de los cromosomas, y a partir de una persona, pues es heredable y ya está en el material genético en las siguientes. No es el caso del síndrome de Down, pero sí para otro tipo de alteraciones. Esa es la rama de la epigenética, se llama, ¿no? Alteraciones genéticas producidas por factores ambientales heredables a partir de ahí hacia sus descendientes, ¿no? Como hemos visto, en el caso de los mosaicismos, se produce después de la fecundación. ¿Ok? No antes. O sea, ya tienen las dos, o sea, se fecunda
Tengo 46 y en el proceso de meiosis es donde pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? En algunos tipos de mosaico ya les he dicho, ya vienen los tres, o sea, ya viene trisomía. Un óvulo o un espermatozoide tuvo los tres. Pero hay otros casos en el de origen mitótico que empiezan con 46 y que en el proceso de mitosis algunas células dejan de dividirse. Y eso no tendría nada que ver en ese caso, ¿no? Ah, me olvidaba. Siempre tenemos la idea de relacionar al 100% el síndrome de Down con la edad de la mamá. Ojo, y eso no es así. ¿Cuál es la incidencia de acuerdo a la edad? Noelia, creo que me dijiste sobre eso. Sobre Down. Y no, pero la verdad que yo no lo considero como factor de riesgo, la edad. Sí, Claro sí lo que sí, relaciono, pero no lo considero. es el principal factor de riesgo. El principal factor de riesgo para síndrome de Down es la edad. A ver, si ustedes tienen un hijo a su edad, más o menos 23, 24 años, por ahí deben tener ustedes. Pueden tener uno cada 1500, más o menos, ¿no? 1500 de su edad, uno puede tener un síndrome de Down. Si se van acercando a 30, baja a 1000. Si se van acercando a los 40, baja a 200. Uno de cada 200 de esa edad. Si es a los 45, es uno de 50. Está netamente con la edad, ¿no? Si es muy joven, igual el riesgo aumenta un poco, es uno en 200, en 1200, más o menos. O sea, hay variación y hay relación a la edad, pero no necesariamente la mamá. Sí es cierto, la mayoría de los casos es